deberán reconocer con la misma justicia que exigirles a Pietro d'Abano, García Giorta, Galileo, Vanini o Diego Mateo Zapata que den las gracias por la Inquisición se parece mucho al discurso de algunos islamistas acerca de que en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro tiempo, han sido más felices los judíos que en los reinos y repúblicas islámicas. La civilización católica y la universidad no solo sirvieron de sustento teórico al último gran genocidio, el ruandés, sino que también hizo que sus víctimas se acogieran a sagrado en templos e instituciones católicas en las que los religiosos abrieron las puertas a los asesinos. Pero no hay que ser, por supuesto, eurocéntricos. El ISIS, aunque esté lleno de conversos, o el capítulo final de la trilogía del mal de Barbet Schroeder sobre el último genocidio budista, demuestran lo contrario. José Guillermo García Valdecasas vio durante un tiempo como un deber de clase y patriótico someterse a la neurotipicidad de la nobleza española y hacer cosas como cazar el jabalí con lanza, hasta que se dio cuenta de lo que era en realidad esa fusión de las clases más altas y más bajas en la caza, y verificó cosas de las que nunca habla Miguel Delibes, pero sí Francisco Umbral. Lo que voy a narrar lo contaba escandalizándose de los cazadores, sin perder demasiadas palabras, extrapolando la experiencia al mundo estrictamente humano, ni reflexionando sobre la inteligencia de quienes miden la inteligencia. Y yo tampoco lo voy a hacer, porque es demasiado claro, es demasiado obvio, demasiado evidente. Asistió a una carrera de galgos, como las de los canódromos, aunque con liebres de verdad en el campo. La mayoría de los galgos corría detrás de las liebres de manera lineal, imitando todos sus movimientos, que generalmente sí, eran un zigzagueo. Pero alguno era capaz de prever los movimientos de la liebre y recortar el zigzagueo del animal perseguido. La liebre hacía así, el perro intuía que la liebre se estaba choteando, que la liebre estaba cachondeándose de él y preveía el movimiento de la liebre. José Guillermo García Valdecasas, mi rector, hizo notar, cuando veía estos perros que recortaban el zigzagueo del animal perseguido, hizo notar la inteligencia tan notablemente por encima de los demás de ese perro. Y los cazadores le dijeron que ese tipo de perros estaban defectuosos y había que ahorcarlos. Aún así no me voy a resistir, aunque pueda perder el efecto de esta imagen tan poderosa y tan clara, tan transparente, tan nítida, tan cristalina, a recordar dos casos más, bastante chuscos. El primero de El florido pensil de Andrés Opeña Monsalve. Cuando el cura pregunta a un alumno, siguiendo el catecismo, «Decid, niño, ¿cómo os llamáis?», y se enfada a rabiar como la máquina expendedora de coscorrones que es cuando éste le dice su nombre y no lo que pone el catecismo, que es el niño debe responder su nombre, Pedro, Juan, Francisco, etc. El cura quería que a la pregunta «Decid, niño, ¿cómo os llamáis?», el niño respondiera «El niño debe responder su nombre, Pedro, Juan, Francisco, etc.». El segundo ejemplo me lo contaron. En una visita de Rafael Lapesa Melgar a la Universidad de Granada, los profesores quisieron impresionarlo demostrando cómo sus alumnos recitaban de memoria su manual de Historia de la Lengua Española. Entonces, Lapesa dijo que esperaba que no se estuviera cometiendo la barbaridad de obligar a estudiantes universitarios a memorizar un libro, en ese caso su libro, aún peor para él. Y lo sacaron a toda prisa porque eso era exactamente lo que hacían. Como hace notar José María Rodríguez Méndez en Pudriéndome con los árabes, no estaría mal, de vez en cuando, civilizar a los civilizadores. A partir de los panfletos racistas de Gerd Honsick y Renaud Camus, hoy día cada vez más neurotípicos de extrema derecha y extrema izquierda creen a pies juntillas que los judíos tienen un plan desde los años 20 del año pasado, y se refieren al libro Praktischer Idealismus del conde Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi de 1925,
para sustituir a la raza blanca, como si los judíos no fueran blancos, por negros, que según ellos, y por todas las razones ya expuestas, razones de negrero, son menos inteligentes y por lo tanto más manipulables. Es obvio que la realidad, exactamente por las mismas razones ya expuestas, por esas razones de negrero, es obvio que la realidad es exactamente la inversa. Son los neonazis los dóciles y manipulables, aparte de que lo único que parecen conocer de la historia de los pueblos subsaharianos, de los esclavos negros y de sus descendientes, y de esa diáspora forzada, parece ser el anuncio del Colacao. Y tampoco parecen haber leído mucho a los propios nazis, ya que, aunque en 1937 Céline proponía en bagatelas para una masacre mandar a los judíos al Congo y que se quedaran con él, porque después de la revolución industrial, que hizo innecesaria y antieconómica la esclavitud, a Occidente solo le importó el África negra por sus recursos, no por sus hombres y ni siquiera por su territorio, hasta el punto de olvidarse de que allí había gente. Céline decía esto, pero en 1928, en La Esfinge que despierta, el explorador Colin Ross, figura eminentísima del futuro nazismo, celebra y compara con la de Thomas Müntzer una rebelión negra. Si los neonazis fueran físicamente más próximos a lo que creen ser por el simple hecho de ser blancos, aunque es cierto que algunos se aproximan a ese ideal gracias a los anabolizantes, serían capaces, como sus iconos, los nazis originales, de estar horas y horas en formación, armados con sus pertrechos y sus cascos, como largas ringleras de glandes metálicos, y de perder el control de sus esfínteres dentro del uniforme, con tal de no romper las filas, solo porque un señor que está muy, muy lejos de ser neurotípico se lo pide. Coudenhove-Kalergi nunca habló de reemplazo étnico, sino de mestizaje en una sola raza que él comparaba con la de los antiguos egipcios, que no se veían a sí mismos ni como blancos, ni como negros, ni como el resto de los norteafricanos. Quien sí habla de reemplazo étnico sin citar al autor de la idea es Karen Bramson en Nosotros los bárbaros, de 1929. En la novela, la idea no la cuenta su inventor, sino su criado negro que se ríe de la idea. No sé a quién se refiere Karen Bramson. El caso es que la idea existía, sí. Pero el fundamento de esta idea de reemplazo no es sustituir a los blancos por negros dóciles, sino todo lo contrario, sustituir a los decadentes y viciosos blancos por negros virtuosos y vigorosos. De hecho, y especialmente después de lo visto en los Juegos Olímpicos de 1936, la raza superior, si se fuera coherente con las teorías e ideas nazis, habría de ser la negra. Aunque, como sabemos, estas teorías no son solo falsas por ser incoherentes en sus deducciones, sino por ser falsas en sus premisas. Es algo muy propio de los neurotípicos cabalgar este tipo de contradicciones y mostrar un doble pensamiento orwelliano. Neurotípica es la conducta de los vecinos del protagonista de Un enemigo del pueblo de Ibsen, que saben que el agua está envenenada y aún así la ven como un bien. Y neurotípico es el doble discurso de los maoístas, los neonazis o los terroristas del Estado Islámico. Uno lleno de verdadera democracia, triunfo del pueblo, ternura y gatitos para captar adeptos, y el verdadero, materializado en expresiones como aplastaremos a esos gusanos. Un discurso exotérico en el que el holocausto es una calumnia contra un líder humanitario y bonachón, y un discurso esotérico en el que se celebran las pantallas de lámpara hechas con piel de judío, aun cuando paradójicamente se sabe que hay en ellas más de propaganda que de realidad. Pero muchos de los que están acostumbrados a negar el holocausto en público, cuando hablan en privado, se creen todo lo que se dice del holocausto, incluso aquello que no es verdad. Gracias a la enorme y transoceánica difusión de la lengua española y a Internet, fue posible, hasta que YouTube cerró el canal de Venezolana de Televisión, ver al mismo tiempo a doble pantalla los dos discursos de los chavistas, el ternurista y el verdadero.
pero esto no hizo mella alguna en quienes defendían desde España el neoconstitucionalismo del sur y la nueva acrópolis bolivariana de Venezuela, como tampoco los vídeos de decapitaciones y torturas del Estado Islámico disuadieron a quienes fueron captados por fotos de yihadistas acariciando gatitos. Algo que, por cierto, también luego hizo Otegi. Otegi también salió ahí apretando el gatillo, salió con un gatete. Cuando mis conciudadanos, esa especie de abderitas que son los andujareños, sostienen que el flamenquín se inventó en el restaurante Madrid-Sevilla, que tengo a pocos pasos de mi casa, y espero que este dato no sea suficiente para localizarme y tirarme cócteles incendiarios. Afortunadamente solo ha logrado triangular mi domicilio a base de campanadas y cantos de pájaros y sin fines hostiles un exalumno mío, con altas capacidades, de esas que precisamente no abundan. Bueno, pues mis conciudadanos dicen que ahí se inventó el flamenquín, lo que es un absurdo colosal. El plato como tal viene de Italia, vino concretamente en el siglo XVII y el nombre no empezó a significar lo que significa, pues como poco, bastante después de 1950. Bastante después de 1950, momento en el que aquí significa croqueta, aquí en Andújar significa croqueta y en Córdoba también. Entiendo que... Bueno, pues ellos insisten en eso y también insisten en que la romería de la Virgen de la Cabeza es la más antigua de España, a pesar de que con solo poner Virgen, Encina, Pastorcillo y Manco en Google ya salen otras 3 más antiguas con el mismo milagro, contando la de Alcaraz, de la que obviamente la de Andújar es copia. Bueno, pues estos ciudadanos lo hacen por las mismas razones por las que se niega el Holocausto o se publica que a alguien que verdaderamente había muerto por subirse a una catenaria lo habían matado unos gitanos. No se dicen estas cosas porque se crea que son verdad, sino justamente por todo lo contrario. Hay muchas condiciones neuroatípicas próximas a esta actitud neurotípica, como la esquizofrenia, pero desde luego estas contradicciones serían inaceptables si fueran observadas desde el espectro autista. Vayamos ahora al examen de las posibles ventajas que puede tener la neurotipicidad. Yo ya me había preguntado cómo es posible que, siendo mis conciudadanos y los conciudadanos de cualquiera tan desconsiderados, egoístas, hipócritas, sucios y trapaceros, haya tan relativamente pocas agresiones y asesinatos, si bien me parece que donde vivo están casi igualándose con los suicidios, que era lo que antes estaba de moda. Bien, pues puede ser que esto se deba precisamente a que son neurotípicos y a que prefieran mantenerse simplemente en los grados inferiores a la psicopatía que categoricé en otra disertación, y ser simplemente gilipollas, maleducados o pendencieros, grado este último que conecta circularmente con la agresividad de los psicópatas sin mostrar la prudencia de estos. Como es obvio, no ha de confundirse este escaso recurso a la violencia con el cristiano y católico amor al prójimo, algo que para un neuroatípico resulta harto difícil, porque el prójimo casi siempre grita, es idiota, está obsesionado con tonterías como el fútbol y huele mal. Mea maxima poenitentia vita communis, se supone que dijo San Juan Bergmans. En orden especial, programa de televisión de los Juglars, un filántropo, condición que la orden del título considera patológica y remite al santo oficio psiquiátrico, se convierte en un admirador de Hitler y un francotirador que aplica la filosofía de que el hombre es malo por naturaleza y que por lo tanto menos hombres, menos mal, con tan solo haber pasado un tiempo de convivencia en una jaula con algunos especímenes humanos. San Juan Bergmans, si fue él el autor de esa sentencia, tenía toda la razón del mundo. Lo difícil es convivir, ya sea en el tiempo o en el espacio. Por eso triunfa la nostalgia de tiempos desconocidos, al estilo de la del consejero de los chanclos de la suerte de Andersen, que tan magníficamente interpretó José Luis López Vázquez en la versión de Uri Hertz, y la idealización de pueblos y lugares lejanos, a los que se acostumbra a llamar paraísos, algo también plenamente neurotípico.
El que los neurotípicos sean capaces de abrazarse y compartir fiestas estruendosas y francachelas interminables sin conocerse, no les impide apuñalarse por la espalda con más frecuencia y maña de lo que podría hacerlo un neuroatípico. En cuanto al paraíso, es bastante sintomático de neurotipicidad que nuestra civilización católica tenga supuestamente como objetivo el paraíso que prometió Jesucristo al buen ladrón, pero no pare de buscar esos otros paraísos en lugares lejanos o tiempos remotos. El modelo de católico neurotípico coincide plenamente con el protagonista de Secondo Ponzio Pilato de Luigi Magni. El procurador de Judea confiesa que Jesucristo es el único Dios, pero al ser martirizado pide que le pongan en la boca el óbolo para Caronte. Cree y a la vez no cree. Es algo soportable, tolerable, pero hay un estadio infinitamente peor e invertido de la misma condición, en el que el sujeto sabe perfectamente que no le creció milagrosamente el brazo a ningún pastorcillo, pero estaría dispuesto a pegarse por defenderlo. En La nave de los locos, Sebastian Brandt escribió que el mundo quiere ser engañado, pero obviamente no con cualquier cosa, como redondeó Chumichúmez al explicar que un demagogo es el que dice al pueblo lo que el pueblo quiere que le mientan. Pocas dudas hay de que la mentira más exitosa es la promesa de un paraíso. No creo que haya habido guerra, masacre o genocidio que no haya pendido de esa promesa. Incluso cuando se ha vendido una doctrina atea, como el budismo o el comunismo, ha habido que disfrazarla con dioses accesorios y promesas de vidas mejores o con la propia idea del paraíso en la tierra. Si se venden bien libros ateístas como los de Richard Dawkins, es gracias a que afirman cosas que no saben y están llenos de contundentes y optimistas cuñadismos. Y hoy día asistimos al enorme éxito de un viejo que va dando conferencias sobre que hay vida después de la muerte, algo en lo que obviamente miente. Nadie ha vuelto de la muerte para dar detalles sobre lo que hay después. Habrá podido estar a punto de doblar la servilleta o hincar el pico, o se le habrá quedado frío el paladar, que es lo que recordaba mi abuelo una vez que se equivocaron de grupo sanguíneo en una transfusión. Pero muerto no ha estado, porque lo de clínicamente muerto parece una precisión, pero es en realidad una enorme imprecisión. El único que pudo hablar con propiedad de lo que los humanos no sabemos fue, para los católicos, para los cristianos, Jesucristo, que dijo un montón de cosas confusas sobre la vida eterna. No, digo sobre los católicos porque Bultmann dice que eso es un mito de la resurrección. No, sí, para los católicos. Jesucristo dijo un montón de cosas confusas sobre la vida eterna que básicamente consistían en decir que no es como nos la pensamos, lo de la mujer que se casó con 7 hermanos, etc. Y que el Espíritu Santo, a través del magisterio de la Iglesia, interpretó de formas igualmente vagas y confusas. Tan vagas y confusas como las nociones que tenemos de Dios, porque lo que sí que queda meridianamente claro en el Nuevo Testamento es que, como dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, quien dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque si uno no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Aun compartiendo la misma actitud hacia el prójimo y las dificultades para amarlo, hacia Dios, en general, el neuroatípico funcionará como un interruptor con solo 2 posiciones. Será ateo o creyente, e incluso un creyente en ser él mismo, Dios. Pero como se ha dicho, el neurotípico será capaz de creer y no creer. Y esto nos lleva a la mayor ventaja de la neurotipicidad, aunque con una reserva. Una reserva. ¿Qué ventaja es esta? El poder entender el Quijote. Obra que resulta absolutamente inextricable si se analiza desde el espectro autista. Parafraseando a un crítico que ha disertado sobre él durante horas desde esta perspectiva, Jesús grande maestro, lo siento mucho, pero el Quijote no se puede catar si uno no es neurotípico.
La mejor prueba de esto es ese verdadero monumento al autismo que es la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, de Gregorio Mayans y Siscar, en la que sorprende lo concienzudo de la manera en la que el autor ha logrado no enterarse absolutamente de nada. Es cierto que también es un monumento al autismo esa crítica que hacía Gustavo Bueno al verso de Juan Ramón Jiménez, Dios está azul, que no es más que una metonimia, Dios por el cielo. Y así no creo que sea el único caso. Gustavo Bueno era un gran lector, leía poesía, pero si toda la poesía la leía de esa manera, no tiene sentido decir Dios está azul, pues sería un gran lector como Gregorio Mayans y Siscar. No se podía enterar de nada. Es que lo de Gustavo Bueno a lo mejor le dio para un artículo, quizá, ¿no? Para alguna entrevista, ¿no? Son sus discípulos, como este grande maestro, los que se han explayado mostrando su ignorancia sobre retórica, poética, figuras literarias, su incomprensión del arte poética. Pero, bueno, en fin, no sé cuántos miles de páginas, que algunos han llegado a miles de páginas, pero bueno, no merecen tanta consideración como la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, que eso es un verdadero monumento al autismo. Digamos que en lo de no entender Dios está azul hay un poco de idiocia, hay bastante de idiocia. En lo que hace Gregorio Mayans y Siscar, yo diría que eso es autismo, puro y duro. Pero he dicho que iba a hacer una reserva. El Quijote exige también entender el modo de pensar neuroatípico. No es sólo la confluencia de ambas personalidades, la personalidad neurotípica y neuroatípica representadas por Don Quijote y Sancho, sino la concordia de ambos pensamientos. Sus reflexiones sobre el autoengaño, el doble pensamiento, la fe, la autopercepción y la percepción por los demás, la locura lúcida hasta que al aparentemente cuerdo le tocan su tema, aquel entonces femenino, ¿verdad?, la tema, iluminan ambas cosmovisiones como pocas otras obras y, sin duda, son fruto de la aguda y profunda observación y autoobservación de Miguel de Cervantes. Nadie que lea el Quijote solo desde la neurotipicidad o su contrario, negándose a abandonar su posición y negándose a entender la de los otros, podrá disfrutar plenamente su lectura. Creo que el entendimiento mutuo y la concordia funcional de disfuncionalidades y el dar a cada uno un oficio en el que pueda ser excelente gracias a sus taras, como en el mito sumerio de Enki y Ningmah, ha de ser siempre lo más deseable. No hay que olvidar que en ese mismo mito, el hombre que no tiene remedio ni oficio que pueda hacer y que ni siquiera es un hombre sino un humul, es el niño recién nacido, que ni siquiera puede hablar ni caminar, y que todos hemos pasado por eso. Lo que no se puede permitir en nuestros tiempos es que el vizcaíno que se encuentra en Alemania paralítico que no puede hablar, del que habla Ausías Mark, siga siendo un humul, ni sentar a los ciudadanos desde la escuela en un lecho procrústeo para podarlos, lavarles el cerebro y hacerlos normales. No digo que la neuroeducación sea una pseudociencia, pero sí que todo curso de formación del profesorado que nos ofrezca la autoridad competente, que se ponga debajo del paraguas de esa palabra, sí lo será. Todo lo que nos dé la autoridad con ese nombre sí será pseudociencia. Y que sus tiros irán por querer llevarnos al río, a lavar sesos para convertir a la gente en neurotípicos, y que no andarán muy lejos estas avanzadas técnicas de la técnica neuroeducativa, de ponerle un calcetín en la mano izquierda a un zurdo para que escriba con la derecha, haciéndolo muchas veces disléxico. Al enterarme, como he dicho, por el vídeo de Alvinch de la existencia de neurotípicos, me pregunté, ¿pero de verdad hay gente a la que le gusta estar en multitudes, besar a familiares desconocidos, las largas conversaciones insustanciales, los saludos interminables,
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los banquetes de boda, los festivales de música, obedecer, los especiales de Nochevieja y las fechas límite. ¿De verdad hay a quien le guste esta mierda? Yo pensaba que quejarse de esto era como la excusa de no ir a ver a la abuela que se está muriendo porque yo es que odio los hospitales. Claro, porque a todo el mundo le encantan, ¿no? Podría haber sospechado que el mundo tan disfuncional en el que vivimos y en el que, como decimos, hay relativamente pocos asesinatos, hasta que un neurotípico convence a los neurotípicos para odiar a los judíos, a los tutsis o a los maquetos, o cuando se deja de preguntar, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y se sabe lo que el otro realmente piensa y la convivencia se hace imposible, pues no se debe, al final, a lo mejor es que este mundo tan disfuncional no se debe exclusivamente a nuestra torpeza, o a que todos nuestros deseos resulten frustrados, como ve Agamenón en Troilo y Crésida de Shakespeare, sino a que inexplicablemente hay alguien a quien esto le gusta. Es más, le gusta a la mayoría. Lo de seguir plazos y fechas límite me parece verdaderamente un misterio, pero recuerdo haber visto en un programa de adiestramiento canino, al que ya he dedicado una disertación, a una dueña que tenía que dar de comer a sus perros subida a una silla, porque se le echaban encima. El adiestrador empezó a darles órdenes severas y a tratarlos como un dueño y no como un expendedor de comida, y los puso como una seda. Luego le explicó a la dueña que el perro lo que quiere es eso, y que de la otra forma las consecuencias son que el perro se ponga nervioso, y eso no es bueno para él. Como dije en la disertación, echaron de la televisión al adiestrador porque lo acusaron de dar una educación fascista. Como Chávez, fascista, una educación fascista, pero el caso es que funcionaba. Como dice Rick Sánchez en esa apología de la cosmovisión y conductas neuroatípicas que es Rick y Morty, el no estar nervioso es una cualidad que apreciamos en los animales que nos comemos. ¿Interesa hacerse neurotípico para no ver las fechas límite como fuente de angustia, sino de orden y tranquilidad por tener regulado a qué debemos dedicar nuestro tiempo de vida? Creo que sería como medir 2 metros y cortarnos los pies porque no cabemos por la mayoría de las puertas. Alvinch, en la portada de su vídeo, se quejaba de la influencia del cine y la televisión en la percepción que tienen los neurotípicos de los neuroatípicos, que los neurotípicos tienen de los neuroatípicos, ejemplificándolo con Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Me parece una apreciación injusta. Yo he conocido a un orientalista tejano, precisamente, que hace que la serie no me parezca ficción en absoluto. Y los personajes de Jack Nicholson tampoco son ficción del todo, ya que él es así, aunque algo más moderado, como reconoció acerca de su caracterización del Joker. La ficción no tiene la culpa de los prejuicios, más bien la tiene el tratamiento de la realidad por parte de los medios. Si tuviera que escoger a un santo patrón actual de los neuroatípicos, al estilo de lo que es Carlo Acutis para los católicos en chándal, escogería sin dudarlo a John Frusciante. Frusciante era un adolescente que se daba cuenta de que no era como a los demás. Hay una entrevista en la que aparece muy joven, rapado y tatuado, enseñando sus discos como si fuera un Leo Espluga, otra personalidad claramente neuroatípica, como si fuera Leo Espluga mostrando libros de filosofía, aunque a diferencia de Espluga sabe de lo que habla. A él solo le interesaba la música. Cuando le llegó la fama, la odió y se retiró. Estuvo a punto de retirarse antes de un concierto en Japón, pero lo convencieron para que esperara. Entonces se encerró en su casa para dedicarse a la música. Pero también pensó que le sería útil tomar drogas. Se lo gastó todo en drogas. Se le quemó la casa por dormirse estando drogado, se le quemaron los brazos, se le desfiguraron los tatuajes, se le cayeron los dientes y tuvo que reimplantárselos. Pero el pelo no, porque la heroína hace que se te caigan los dientes, pero te deja pelazo. Y estuvo a punto de morir una infinidad de veces. Un día decidió desintoxicarse y lo hizo. Y declaró que no se arrepentía de haberse dedicado a las drogas y que, de alguna manera, lo ayudaron. Puede decirse que para él ese periodo fue como el volver el rostro a la pared del rey Ezequías, según Isaías, para dirigirse a Dios, que le alargó la cuenta de los días de su vida.
en tanto que el mirar al público, más que la depresión y las drogas, fue lo que acortó los de Kurt Cobain, aunque John Frusciante le reprochó a Cobain haberse mirado